Esta é a Praza de Argüelles. Para chegar aquí de que a praza non vai. Vamos de pasar por unha pequena praciña triangular que é a Praza de Calatrava. As prazas de, bueno, os nomes de... Lembrades que vos dicía antes cando falaba da baixada Pesdiña, sempre hai pistas, sempre hai algunha X, ás veces evidente, outras veces escondida, pero sempre hai pistas que marcan un camiño. Sempre hai algunha razón, algún argumento. Os nomes da rúa sempre funcionan, sempre nos contan algo máis. Calatrava e Argüelles, en realidade, non son máis que máis pistas que nos falan da querenza que en Vigo houve sempre pola causa liberal, da que falábamos antes, iso que fai que non se entenda certas reaccións últimas. A Praza de Argüelles está dedicada a Agustín Argüelles, e a de Calatrava refírese a José María Calatrava, que son dous importantes políticos liberais. María Calatrava, no último xefe de goberno do Partido Liberal. Agustín Argüelles foi un dos responsables da abolición da esclavitude en España, e os dous son dous dos pais da Constitución de Cádiz, a Constitución de 1812, que é a mesma que lle dá nome á Praza da Constitución. Esa praza chamase así desde 1812, con algún pequeno cambio intermedio, con la Constitución de Cádiz. De todos modos, gústame parar aquí por outra razón. En realidade, antes de chamarse así, bueno, por dous razóns. Antes de chamarse así, esta era a Praza da Herba e a Praza de Calatrava era a Praza da Leña. Deso xa non queda pegada, pero se vos fixades, esta rúa que baixa aquí, aí, bueno, agora de noite non se ve, pero hai unha placa que explica que esa é a baixada da Herba. É a baixada da Herba, a cara da Hierba, porque aquí, nesta praza, era onde se celebraba o mercado da herba, igual que na Praza de Calatrava era a Praza da Leña, porque era onde se ia a mercar madeira. Outra vez estamos na pista da tradición de mercados de rúa que había na cidade, que era moitísima, moi rica. Por exemplo, aquí ao lado onde estamos, na Porta do Sol, os que vistes os fillos do lume, vemos que Paz estaba de portera, vigilando que Cris non se nos colara desde el primer barrio exterior. Ahí era donde se celebraba el mercado de los cerdos. Primero de los cerdos y luego, cuando creció un poco más, se llevó a la Porta de la Gamboa el mercado del ganado general. Cris estaba en el mercado de los cerdos, pero Paz estaba controlando el mercado de la fruta, porque el mercado de fruta más importante que había en la ciudad estaba donde después se levantaría el edificio Simeón, que es otro de los mercados que llegaron a asentarse de tal manera que la corporación del momento tuvo el exceso de poner una marquesina, pero bueno, fue uno de los primeros mercados municipales que estuvieron protegidos entre la ciudad. Al otro lado, donde hoy es la plaza de la Princesa, esa plaza antiguamente se llamaba Plaza de la Alhóndiga, porque ahí era donde estaban los almacenes de grano, las alhóndigas de la ciudad. Y ahí, después de ser la Plaza de la Alhóndiga, durante un tiempo fue la Plaza de Peixes, porque una vez que el Berbés se quedó pequeño para la venta de mercado directamente, sacado de las barcas, se pasó ahí, a la Plaza de la Princesa. Y cuando ya no ocupó ahí,
se trasladó a donde con el tiempo se construyó el mercado de Alaxe. Si os fijáis, todavía hay otra pista que nos habla de cuál era la ocupación de esa calle, porque ahora, si os situáis, el Hotel Bahía, la calle justo detrás del Hotel Bahía, ¿qué calle es? ¿Qué se vende ahí? Las ostras. Esa es la calle de las ostras. Vale, esa calle no se llama calle de las ostras. Si os fijáis, no, esa es la Rua da Peixería. Que todavía está. Es una placa de este tipo, de las que están pintadas a mano. Y en la esquina, cuando bajas desde la piedra y doblas, ahí vamos a ver la placa de Rua da Peixería. Es porque una vez que ya no se pudo trabajar más en la plaza de la Penteca, el mercado del pescado se fue para allá abajo. Y cuando se estableció con fuerza, es cuando el Concello contrató la construcción, como se llaman, del mercado de Alaxe. Ese mercado estaba dedicado exclusivamente al pescado. Y las regateras, las mujeres que no se podían permitir, por el género, porque no se podían permitir un puesto dentro, trabajaban fuera. Ahí es donde nace la tradición de las ostras. Las ostras siempre se vendieron fuera. Y las ostreras que hoy nos venden la ración de ostras son las herederas, en algunos casos directas, de aquellas regateras que se instalaron en la Rua da Peixería. Otro de los mercados más antiguos de los que había constancia en la ciudad, por ejemplo, estaba aquí al lado, justo aquí debajo. Antes hablábamos de un edificio medieval que todavía se puede tocar, que es la Casa Arines, la Torre de Zeta, en la Plaza de Almeida. La Plaza de Almeida se llama así para conmemorar a Almeida Isá, uno de los héroes de la Reconquista, pero antes esa era la Plaza das Cebolas o Plaza Bella, porque ahí era donde estaba el mercado de verduras y de hortalizas de la ciudad, que eran los mercados centrales de la ciudad. Todo eso, todas esas pistas están en los nombres. Y ahora volveremos sobre ello. La segunda razón por la que nos paramos aquí, y es para terminar de comprender el porqué de este paseo, está aquí delante. La Plaza de Argüelles, ya que antes hablábamos de miradores, es el mejor mirador que hay en la ciudad para asomarse a la calle El Valle y comprender el porqué de la razón de ser de estas dos ciudades, de estos dos Vigos que hay dentro del Vigo Bello. Mirad, hasta el año 1898, cuando aún se acababan de terminar de demoler, hacía 2 días prácticamente, el último tramo de las murallas, que fue precisamente el baluarte de Alaxe, la ciudad vieja todavía, aunque ya no había muros, todavía conservaba perfectamente su morfología de ciudad medieval. Y tenía un inconveniente. Si alguien quería atravesar la ciudad desde Os Porcos hasta Falperra, o sea, hacer este recorrido, no le quedaba más remedio que hacerlo pasando por la Plaza de la Constitución, sobre todo si venía con algún tipo de vehículo, de carro o de remolque o lo que fuera. El trazado de las calles era tan estrecho que para pasar la ciudad de un lado a otro solo podías ir a través de la Plaza de la Constitución. Y la Plaza de la Constitución entonces era como la conocemos ahora, y los accesos que tenía por esta parte eran los mismos que hay ahora. Por este lado estaba la salida de la Rúa Sombrereiros, que ahora termina ahí, en esa esquina donde está el taller de tatuajes, pero que antiguamente llegaba hasta la Porta de Falperra y era tan estrecha como podéis ver ahí, todo el tiempo igual de estrecha. Pero es que era peor por el otro lado, porque ¿no os ha llamado nunca la atención el hecho de que para entrar en la Plaza de la Constitución, desde la Porta do Sol, hay que atravesar como un pequeño callejón que no tiene sentido, es como un paso estrecho? Vale, ahora es un callejón mínimo que no tiene sentido, como si alguien hubiera calculado mal a la hora de poner un edificio al lado del otro, pero en realidad es porque eso es un residuo, es lo que queda de la Rúa do Pracer. La calle Placer, en la que estuvimos antes sentados en el Banco dos Contos, hoy empieza ahí, empieza en el Banco dos Contos, pero originalmente
La Rúa do Pracer, que en realidad, como decía antes Raúl, no tiene nada que ver con el placer, los vanos gustos y todo este rollo. El placer, en su nombre, hace alusión a un arenal. El placer es una forma de referirse o bien a un arenal o bien a la ribera de un río, una zona arenosa. Evidentemente, claro, evidentemente, donde oís la calle Placer, en esa parte alta, cuesta imaginar que haya ningún tipo de arenal, de vega de río, pero si tenéis en cuenta que la calle Placer empezaba en la Plaza de Constitución, un poco más arriba de la Porta de la Gamboa, que es una laguna, al lado de un arenal, el nombre ya tiene sentido, ¿vale? Así que para entrar en la Plaza de la Constitución, por ahí no se podía entrar con un coche, porque la calle Placer lo cortaba, ocupaba todo esto. Ahora estamos acostumbrados a ver la Puerta del Sol como este diáfano abierto, por donde pasan vitrasas, pero antes por aquí directamente no se podía pasar porque esto estaba cerrado. Así que, ¿a dónde quiero ir? Cuando tenías que atravesar la ciudad de lado a lado, especialmente en horas punta, que había atascos. Así que la próxima vez que os veáis en la Gran Vía o en la Florida, que es el cabrón para poner 21 semáforos en 1 kilómetro de distancia, que os queráis cagar en San Pito Pato, pensad que el Faro de Vigo, y esta vez sí, el Faro, ya recogía las quejas de los vecinos por los atascos allá por el año 1895. Y uno de los vecinos no, pero visitantes a los que más le tocaba las narices, esto de tener que estar parado en un atasco para atravesar Vigo, era a don José el Dueño, que no es que fuera vigués, pero estaba casado aquí, así que tenía que venir aquí igual más de lo que le apetecía. El caso es que cuando eres multiministro y te ves en un atasco, empiezas a pensar y dices, a mí esto de las carteras me tiene que valer para algo, así que ese es el motivo de que exista esta calle. El Dueño, cansado de aguantar en los atascos y siendo consciente de otro de los problemas que tenía la ciudad, decide promover y apoyar el proyecto de lo que será la primera travesía de Vigo. La primera vez que en los planos del concello se habló de una travesía de Vigo no era aquella del cruce de los Llorones, era esto, lo que en realidad acabaría siendo la primera circunvalación de Vigo. Se abrió para desahogar el tráfico vigués. Eso tuvo una serie de repercusiones. La calle se inauguró en el año 1900 y, como os acabo de decir, el trazado de la ciudad entonces no tenía nada que ver con lo que veis ahora. Para empezar, por ejemplo, la parte más fácil fue de aquí hasta el Paseo Alfonso, ya que lo que se hizo fue aprovechar el recorrido de la calle Sombrereros y anchearlo. Se tiraron abajo unas cuantas fachadas, se esperaron para dar permisos de ampliación y se abrió. Pero la parte más complicada estaba en esta zona. Por ejemplo, la Puerta del Sol entonces era mucho más pequeña de lo que conocemos ahora. La Plaza de la Princesa, que ahora está abierta por la parte que da la Puerta del Sol, entonces estaba cerrada. El edificio que estaba en el medio se tiró. Los edificios que formaban los laterales de la calle Placer se tiraron. Pero el edificio más significativo, para que os deis una idea del poderío que tenía esa obra, no era ninguno de estos que acabo de mencionar. El más grande era una iglesia y estaba exactamente aquí. Y cuando digo aquí, no quiero decir aquí, quiero decir aquí. En el medio de la calle. En el medio y medio de la calle, efectivamente. Ahí por donde ahora están pasando coches, vitrasas y todas estas cosas. Eso era la nave central de la Iglesia de la Misericordia. Y para que os hagáis una idea del tamaño de la obra que os estoy diciendo, la Iglesia de la Misericordia era una de las 3 iglesias, 4 si contamos una ciudad, que había dentro de la ciudad de Vigo. La más grande era la de Santa María, que es la Colegiata, que entonces ya era la misma que conocemos hoy. Luego estaba la iglesia de la Misericordia, que es esta de la que os estoy hablando, y que ocupaba exactamente el espacio que hay entre este edificio y esta plaza. Y eso por donde va ese coche era la nave central. Y luego otra más pequeña, que era la iglesia de la Soledad,
que estaba un poco antes de donde sería el edificio Simeón. Bueno, y luego una capilla privada, lo que era la casa de Diego Arias Taboada, que era una capilla dedicada, advocada a San Sebastián. Esa es la razón de que esa zona se llame San Sebastián y que el fuerte sea el castillo de San Sebastián. De esta iglesia de la que os estoy hablando, curiosamente, bueno, seguro y espero que en algún momento aparezca alguna imagen, porque hay una serie de fotógrafos como Hubert, como Pacheco, que han dejado imagen de todo, pero de la iglesia de Misericordia yo no he conseguido encontrar ni una sola imagen. Estoy seguro de que aparecerá, porque al fin y al cabo el año de demolición es el 1899, así que en aquel momento que ya hay imágenes de todo, pues en algún momento aparecerá, pero no hay más que memoria en el archivo documental, actas de demolición, algún grabado, distribución de la planta, descripción para el derribo, pero no hay imágenes. Sí hay una pista que sigue estando visible y que nos ayuda a ubicar dónde estaba el atrio de la iglesia. Antes hablábamos de los nombres de las calles, y si os fijáis, esa calle pequeñita de ahí solo tiene un número, es la Rúa da Misericordia. No es que la gente de esa calle sea muy clemente, es que esa es la calle, el camino que llevaba desde la Plaza Mayor a la iglesia de la Misericordia, ¿vale? Esa es la única pista que queda, pero está ahí, es cosa de ir a